Muchísimas gracias por su tiempo. No es difícil tomarse, no es fácil, perdón, tomarse tiempo fuera de tribunales. En el último mes se habló mucho de violencia de género y violencia contra los niños porque hubo fechas claves para poner estos temas en cuestión. Y para mí a veces es difícil entenderlo porque siempre tenemos datos nacionales, provinciales, nunca hablamos de cómo son estos temas en la ciudad de San Francisco. Si hay alguien que sabe realmente esa cifra, es usted. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder hablar de este tema, que si bien lógicamente no es un tema lindo para hablar lo que es la cuestión de la violencia doméstica, la violencia de género, sí es muy importante hacerlo en esta fecha, con el tema de lo que viene el 16 de activismo, que comenzará el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre. Así que es un gran momento y una gran oportunidad para poder desarrollar esta temática. Y bueno, sí, los datos que tenemos no son de los mejores. Hemos tenido un crecimiento en comparación al año pasado en lo que hace a la cantidad de denuncias que se reciben de manera diaria en nuestro juzgado. Nuestro juzgado interviene no solamente en San Francisco, sino también se extiende hasta Brickman, hasta Freire, también para el lado eventualmente de Córdoba también llegamos hasta Francia, pasando por Devoto, todos los pueblos que son intermedios. San Francisco siempre es cabeza departamental para estas cosas. Es cabeza de la quinta circunscripción judicial, por eso nosotros hablamos de que en realidad nuestro fuera, nuestra competencia tiene más de 100.000 personas. Así que esa es nuestra competencia. Y usted me decía que hubo un aumento en las denuncias. Sí, nosotros estamos recibiendo aproximadamente un promedio de entre 9 y 10 denuncias diarias nuevas. Diarias, sí. Nueva, eso quiere decir que es la primera vez que ponen denuncia, no es que van por la segunda o tercera vez a ampliar una denuncia contra alguien, Totalmente, sino es la primera. No implica incumplimientos, no implica eventualmente la entrega de los dispositivos salva, que son los botones antipánico, la colocación de tobilleras, las audiencias que tenemos diarias, sino que son 9, 10 promedio nuevas por día. Ayúdame a entender, porque por ahí cuando los periodistas hablamos damos por sentado que hay mucho que se entiende. Entre una denuncia hay un caso que ustedes consideran que hay que resguardar al lado las víctimas. Se toman medidas para esto. Dentro de esto está el botón de salva, está la orden de alejamiento. ¿Cómo funcionan estos métodos? La denuncia puede ingresar básicamente por lo que es la unidad judicial, que funciona a la policía actualmente, en Libertador Sur y Libertad. También puede ingresar por el Pueblo de la Mujer, en el caso de San Francisco, que funciona donde está la bandera de Casa del Niño. También puede ingresar por un teléfono, 0800 888 9898, que permite llamadas de carácter anónimo. Entonces pueden entrar por varias bocas. También puede ser que la policía constate en el momento algún tipo de situación de violencia y se le abra un acta y eventualmente, por supuesto, nos llega a nosotros, así como también a la Fiscalía de Instrucción. A partir de eso, lo que se hace es analizar los indicadores de riesgo, además de la denuncia, y a partir de ahí se disponen medidas de protección. Las medidas de protección, como bien decís, pueden ser lo que es una perimetral, un impedimento de contacto, de presencia, por cualquier tipo de medio, telefónico, redes sociales y demás. También puede existir la exclusión de lo que es el agresor, tanto sea con o sin reintegro, porque puede ser que la víctima se haya ido para protegerse, entonces se dispone la exclusión de la persona que está viviendo en ese lugar, se la excluye y vuelve la víctima a su lugar. Lo que es el botón antipánico, que se conoce como dispositivo salva. También tenemos, que ha sido una novedad en nuestro juzgado, la implementación de lo que es la tobillera electrónica, que se conoce como dispositivo dual. Esa es una de las más difíciles de conseguir, para explicarlo de mal manera para mí, porque el botón antipánico, más o menos cuánto hay recibido en este momento. Tenemos arriba de 40, estamos en 45, 46 activos. Es un número muy alto. ¿Y de estos dispositivos duales, que es el botón más la tobillera? Tuvimos dos hasta hace muy poquito tiempo, porque las dos personas que lo tenían colocado fueron privadas de la libertad, con lo cual el riesgo inmediatamente se elimina y se quita la tobillera, que se coloca como regla siempre al agresor, y el dispositivo que conserva la víctima es muy similar al dispositivo salva, un teléfono con el cual ante los 1500 metros inmediatamente activa, se llama al agresor para decirle que estás acercando a los 1500 metros. Si rompe la barrera de los 1000 metros, ya se activa una segunda alarma en la cual la policía ya directamente tiene que asistir al lugar donde está la víctima, y ya después de los 800 metros ya es una alarma directamente de color rojo. Hay un reclamo de los sectores del feminismo de por qué no se entrega más de estos dispositivos en vez de solamente el botón, porque consideran que el botón tiene esta particularidad que solo funciona si yo veo a mi agresor. Cambio, la tobillera me avisa aunque yo no lo vea. Exacto, sí, lo entendemos y es un reclamo que lo vivimos a diario. Muchas veces la cuestión del
de la importancia y la variedad propia de lo que hace la colocación de los dispositivos duales, también depende de determinados elementos de riesgo. Que todas las personas tengan el dispositivo dual no es algo recomendable para el funcionamiento, porque incluso también afecta a la policía en lo que hace la efectividad. La policía tiene un tiempo de reacción que tiene que ser máximo 8 minutos, en los cuales si hay muchos dispositivos duales colocados, y más en una ciudad chica como San Francisco, en los cuales los 1500 metros, imagínense acá, estamos en pleno centro, 1500 metros es prácticamente toda la ciudad, también termina perjudicando a la policía e incluso puede ser contraproducente para víctima y para victimario. Un lugar de trabajo puede llegar a ser complicado para los dos y se estaría privando también del derecho a trabajar. Dentro de la violencia de género, usted me dijo que hubo un aumento de los casos. Hay gente que va y hace la denuncia, nosotros publicamos las noticias que a veces lo que nos recriminan es, bueno, si había una denuncia, ¿por qué las víctimas siguen estando dentro de un ciclo de la violencia? No es tan fácil explicar ese ciclo incluso dentro del ámbito judicial. Me parece que es muy fácil explicarlo, pero de ahí a tratar de romper ese círculo de violencia o esa luna de miel como se le conoce permanentemente, el ciclo de la violencia es mucho más complejo, porque el tema de lo que representa la violencia de género, entendida como una forma de subordinación, de dependencia, de sometimiento, la cuestión de los estereotipos que están muy arraigados en cuestiones sociales y demás, lógicamente que requiere un trabajo, un abordaje. Solo no se va. El ejemplo típico que hemos tenido y que a lo mejor hemos comentado otra vez ha estado vinculado con lo que fue el COVID. Durante la pandemia del COVID, las denuncias cayeron drásticamente. Las víctimas tenían mucho miedo de salir, no hace mucho tiempo, parece que fue hace 50 años, pero fue hace muy poquito tiempo, y tenemos que salir a caminar o eventualmente salir de nuestra casa por terminación del número de documentos, par o impar. Imagínense una víctima... Sí, en ese momento se había creado incluso un protocolo que había que lograr salir primero para poder aplicarlo. Exacto. Imagínense la situación de una persona que está sometida a una cuestión de violencia en la cual tiene que tomar no solamente la decisión, que es muy difícil de denunciar, sino también eventualmente la posibilidad de tener que irse a otro lugar a vivir, con lo cual no se puede haber dependencia económica, dependencia habitacional, y todo eso terminó mostrando esta parte débil o fuerte, según como se quiera ver, de lo que es la violencia doméstica o eventualmente la violencia de género en el ámbito doméstico, de que es necesario romper con ese círculo de violencia para poder trabajar. Y la forma que tenemos de romper el círculo de violencia únicamente trabajamos con un abordaje que tiene que ser interdisciplinario, que tiene que ser un abordaje interpoder. No solamente los abogados que trabajamos en el Poder Judicial o eventualmente aquellos que nos desarrollamos en ámbitos de la abogacía, sino también aquellas personas, psicólogos, psiquiatras si corresponden, eventualmente trabajadores sociales. Hay muchos ámbitos que tienen que trabajar y no solamente una cuestión de los privados, también la cuestión pública. Hay diferentes tipos de violencia por la que se llega a poner la denuncia. ¿Cuáles son los tipos de violencia que más se ven aquí en San Francisco? Porque puede haber económica, física. La más común y la más habitual, la que existe tanto a nivel nacional como nosotros a nivel provincial, es la violencia de carácter psicológico, o la violencia de carácter emocional, todo lo que implica una degradación, una afectación de la psiquis, los insultos, las amenazas, las permanentes ignoraciones hacia la persona, en este caso hacia la mujer, es la que más se da, esa supera más del 70%. La segunda que se nota muchísimo es una violencia de carácter económico o patrimonial, cuestiones vinculadas con el manejo de dinero, con la mujer teniendo que desempeñar tareas de carácter no remunerado y que dependen del manejo del dinero y del día a día de su pareja, es la segunda que más existe, y en tercer lugar la violencia física. Estamos empezando a ver dentro de la justicia del Córdoba, me parecen muchos fallos que tratan de revertir un poco esto, sobre todo en lo que es violencia económica con justicia reparativa. Sí. Hay un cambio en la justicia. Existe un cambio, hace muchísimos años que Córdoba ha sido pionera en cuestiones de lo que es honestidad, de juzgar con perspectiva de género, es decir, ponerse los lentes de la diversidad para ver las cosas de manera diferente, tanto la valoración de la prueba, la lectura de las denuncias, el valor que tiene una retractación, algo muy habitual lamentablemente en la persona que va a denunciar, que a los 2 o 3 días dicen, bueno, quiero levantar la denuncia, eso no funciona más, es muy difícil que un juzgado especializado como el nuestro o un genérico como en otro tipo de localidades levante una denuncia por la sola voluntad de la víctima. Está bien claro que siempre hay presiones que llevan a esto, a levantar. También se está dando muchísimo en las cuestiones de lo que son los juicios propiamente penales, en las cámaras del crimen o los juzgados de control, en los cuales esta idea de la buena madre o la mala madre, los estereotipos, lo que representa ese trabajo, también no está siendo valorado de la manera que se valoraba antes. La forma más grave de violencia de género es el femicidio.
cada vez que damos una noticia de femicidio, no falta quien dicen, ¿para qué decir femicidio si total es homicidio? Que no entienden por qué es importante que dentro de un juzgado se haga esa diferenciación. Es muy importante. Es muy importante porque las razones o los motivos del homicidio en razón del género o el femicidio son completamente diferentes a cualquier tipo de homicidio que se pueda llegar a dar. Los varones matan a varones por motivos completamente diferentes, por los cuales los varones matan a las mujeres. Es completamente diferente. No significa que todo homicidio cometido en contra de la mujer sea un femicidio. Por eso hay que analizar con perspectiva de género y analizar cada situación, y la situación es diferente. Es diferente. Ha habido casos donde en primera instancia se ha anunciado que se podía llegar a tratar de un caso de femicidio y después se hizo como una corrección de no. Esto tiene que ver con que existe un protocolo cuando hay una muerte violenta contra mujeres. Sí, siempre. Y ahí está la cuestión de juzgar o analizar todo con perspectiva de género. Inmediatamente existen casos sospechosos en los cuales hay que analizar. Cuando hay una violencia en contra de la mujer, es una situación que a nosotros nos tiene que alertar. La segunda es el contexto en el cual se da. Es decir, analizar la cuestión de la dependencia económica, la dependencia emocional. Hay muchas situaciones que terminan alertando y que nos tienen que poner a todos los jueces y jueces que trabajamos, sin importar el fuero, en una cuestión de alerta y entender que puede llegar a haber un caso sospechoso de violencia de género, que tiene que aplicarse tanto en la investigación como en el juicio, como eventualmente también en la posible condena que reciba la persona que le corresponde. Hay un aumento en los últimos años de lo que es la violencia vicaria. Es un término que se empezó a hablar relativamente poco al público, dentro del tribunal ya existía, pero para el afuera se ven registros de estos de San Francisco. No tenemos, en mi caso particular, como juzgado de violencia familiar, de niñez, de género, de edad juvenil, no tenemos ese tipo de información. Así que yo no estaría en condiciones de responderte de manera concreta con estadísticas si ha habido un crecimiento. Usted se encarga de los niños, de las adolescencias, que son también grandes víctimas de la violencia social. Hablamos por ahí al decir un poco más de lo de género porque tenemos muchas más estadísticas para comparar. Cuando hablamos de violencia contra la juventud y las niñeces y las adolescencias, ¿cuál es la situación de San Francisco? La situación ha tenido un cambio drástico en el último año, porque la verdad que hemos tenido un descenso, por lo menos en la cantidad de denuncias que nos llegan, porque una cosa es que nos llegan las denuncias, otra cosa es que la situación nos siga pasando. Los chicos siguen siendo víctimas, según la ONU, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel nacional, de básicamente 7 de cada 10 chicos son víctimas de violencia, tanto directa como indirecta, por parte fundamentalmente de sus progenitores o las personas que los tienen en cuidado. Cuando hablamos de esta cuestión, las mujeres, niñas, siguen siendo la víctima número 1 también de violencia de carácter doméstico, con una sola excepción. De 0 a 5 años hay muchos más niños varones golpeados o eventualmente mediante violencia psicológica que mujeres. Es la única excepción. De 0 a 5 hay mucho más varones que niñas en cuanto a víctimas de violencia directa. Es algo también que se replica en nuestro juzgado, que lo vemos. Nosotros hasta este momento tuvimos, en lo que va del año, todavía por supuesto que nos queda terminar, y la última etapa del año con la temperatura, el alcohol, eventualmente el consumo de drogas, todo lo que representa a nivel emocional el fin de año, siempre hay un crecimiento, pero hasta ahora hemos tenido 42 audiencias en las cuales tenemos niños que son víctimas de violencia. Trabajar con las niñas y las adolescencias no va a ser fácil en un ámbito que no está preparado del todo para trabajar con las niñas, porque cuando entras al tribunal entras a un edificio como un niño, un edificio gigante con toda gente de traje que te intimida, en la oficina llena de libros, con policías que dan vuelta. En eso estamos trabajando de manera muy activa, no solamente la cuestión eventualmente de la vestimenta, de trabajo permanentemente, uno tiene también que adaptarse a lo que son los niños y niñas adolescentes, en la forma de vestirse, en la forma de hablar, en la forma de desempeñarse. Y en el último año hemos tenido la gran fortuna por parte de lo que es el Tribunal Superior de Justicia, junto con el Poder Judicial de Córdoba, el gran trabajo de la Delegación de Administración de la sede de San Francisco, la doctora Roxana Peredo, en todo su empuje junto con lo que es nuestro juzgado, hemos logrado refuncionalizar lo que era nuestra sala de audiencias del segundo piso de tribunales, y contamos actualmente con un espacio adaptado para niños y adolescentes para poder tomar nuestras audiencias en un espacio que es ágil, cómodo, seguro para todas las personas que tienen menos de 18 años. Así que bueno, formalmente te invito ahora, más allá de que va a venir la invitación correspondiente para el acto de inauguración, que va a ser el 12 de diciembre,
a las 10 horas de este espacio adaptado, en el cual yo lo venimos utilizando, pero bueno, la idea va a ser el corte de cinta y la presentación. Me dejaron espiar un poquito y la verdad que es hermoso, es un lugar muy amigable para los chicos. Ha quedado hermoso y tiene un gran plus. Ha trabajado no solamente la gente de nuestro juzgado, sino que también que trabajó en infraestructura del Poder Judicial de Córdoba, en lo que hace la cuestión estructural. Hemos tenido colaboración por parte del proyecto HUB, que es el acceso de justicia de vulnerables, que maneja o que lidera Marisa Fassi, que es una persona que es de San Francisco, que está trabajando en Córdoba. Hemos tenido una diseñadora gráfica que nos ha hecho todos los dibujos, que se llama Eliana Rondano, nuestra secretaria en Córdoba, así que hemos tenido un trabajo muy integrado en todo esto y el resultado creo que ha sido muy bueno y que va a gustar a todos, pero fundamentalmente va a ser funcional para los niños y adolescentes que tengan que venir al juzgado, que sabemos que es muy intimidante, pero este tipo de espacios amenizan eso. Hay una parte que tiene que ver con la justicia de menores que es un poco más complicada de explicar para mí, que tiene que ver con menores que cometen delitos. Nosotros tenemos una ley de minoridad que aparte respeta un montón de tratados internacionales que me parecen importantes. Pero cuando uno lo habla en público, es un tema que siempre deja muchas dudas. Se hablan de las penas de los delitos más graves, de subirlas, pero uno se puede subir solo la pena de los delitos más graves para los menores y no hacerlos punibles también en otros delitos. A nivel nacional no existe una distinción en lo que hace a la cuestión de delitos graves o no graves. Lo que sí tenemos diferencias está vinculado con la última ley que entró en vigencia este año, una ley provincial, lo que hace el procedimiento, pero nuestra ley no nos distingue. Lo realmente importante para entender la ley de minoridad, si bien obviamente que tiene un montón de cosas complejas para entender, es que por debajo de la edad de 16 años son considerados no punibles o como históricamente se lo mal llamó inimputables. De 16 hasta 17, 18 es una realidad completamente diferente, en lo cual para la ley nacional son punibles. ¿Qué significa eso? Que puede recibir una pena privativa de la libertad cuando comete los delitos. Ahora, habiendo dicho eso, incluso en aquellas personas que son punibles, existe una cuestión completamente diferente, porque la persona que va a ser condenada por un delito teniendo 16, 17 y hasta 18 años, la responsabilidad es menor en cuanto a la cantidad de pena que van a recibir en comparación con un menor. Por debajo de 16 años, la regla es la no privación de la libertad, es la no cárcel, es la justicia restaurativa, es el trabajo para lograr una resocialización, pero con mecanismos completamente alternativos a la privación de la libertad. El punitivismo no siempre es la respuesta cuando hablamos de menores. No siempre es la respuesta, no tiene que ser nunca la respuesta, no tiene que ser nunca la regla, y eventualmente cuando corresponda tiene que ser las alternativas, a diferencia de lo que sucede con los adultos, en los cuales ante la declaración de responsabilidad, es decir, que cometió un delito una determinada persona, y lo que hace la pena vienen juntos. Una persona que es declarada responsable con más de 18 años inmediatamente le cae la pena. Acá no. Acá en el medio hay una segunda oportunidad y una forma de trabajo diferencial para el caso de los que son adolescentes punibles. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, yo escucho mucho que hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no se los pueden mandar si son menores a hacer una cárcel específica de menores y mandarlos 2 o 3 años? Después de tantos años ustedes trabajar en la justicia, ¿no sería al contrario un mal para estos chicos entrar en un sistema carcelario, por más que esté diseñado para gente de su edad? La cárcel existe, hoy existe el complejo Esperanza, una cárcel para aquellas personas que no lo conocen, tiene todas las características de un servicio penitenciario. O sea, es una cárcel con una adaptación, sí, claro, pero existen rejas, existen vallas, existe alambrado, o sea, la gestión propia de la seguridad la presta el servicio penitenciario con personas específicas, sí, en niñez, en adolescencia, ninguna duda, pero hay que imaginárselo como esa manera. Sería completamente mentiroso decir, no, resulta que el complejo Esperanza es un parque de diversiones. No lo es. Es una cárcel con todo lo mismo que tiene un servicio de seguridad. No sé, los chicos no pueden salir por su cuenta. Los espacios, si bien son compartidos, son espacios cerrados con rejas. O sea, hay que ponerlo en su lugar. Y la cuestión vinculada con la privación de la libertad, nosotros también hay que entender que nuestro trabajo como jueces, como juezas penales juveniles, tiene un límite como tienen los adultos que están vinculados con la ley. La ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hacer más de lo que nos permite la ley o menos de lo que nos permite la ley, no es lo que esté habilitado. ¿Cómo se lidia con la crítica social que viene, que hablan sin saber, le echan la culpa al juez de algo que hizo el fiscal y después le echan la culpa al juez
explicar una ley que el juez no creo, solamente está para explicarla. ¿Cómo se lidia con esa crítica social y se sigue teniendo ganas de ir a sentarse a su despacho? Bueno, vamos a empezar otra vez para adelante. ¿Por qué uno está en el lugar donde está? Porque los resultados muchas veces funcionan. El resultado no solamente en casos que han tenido publicidad notoria, como el caso de Rosa Gallegos con su hijo, un caso que para nosotros fue muy importante como juzgado, y como ese tenemos muchos se publican, muchos no se publican, pero hemos tenido muchos casos en los cuales logramos incluso en delitos gravísimos una reconstrucción, una resocialización. Chicos que me toca cruzar en la calle ante delitos graves, siendo aún mayor de edad, y me dice: hola doctor, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, bueno, estoy trabajando, me va bien. Tuve una conversación muy parecida con el ex fiscal de delitos complejos Alberiene, que me decía que muchos de los que él en algún momento detuvo y que los ayudó a desatar de otra forma, después se lo cruza y: doctor, mire cómo estoy trabajando, mire cómo cambió mi vida. A usted le pasa lo mismo con los menores. Sí, nos pasa. Y con esa familia, bueno, Rosa fue un caso emblemático, terminó en el juzgado perdonando a quienes habían sido responsables por la muerte de su hijo. Así fue un caso en el cual creo que nadie lo esperaba, porque la postura corporal de Rosa excedía la audiencia, su actitud no nos informaba que iba a pasar eso. No, yo lo acompañé en todo el proceso. Todo lo contrario. Y fue muy difícil. Y fue cuando decir, bueno, como en realidad el proceso penal juvenil, los juicios, los debates penales juveniles tienen particularidades que no tienen los adultos, en el cual la víctima tiene importancia fundamental. Cuando nos tocó darle, yo la veo ahora, Rosa, en este momento, sentada acá, en mi postura de juez, y la veo sentada a la izquierda, la estoy viendo ahora, en ese momento. Y me acuerdo, su actitud, estaba con su pareja en su momento, y era una actitud que fue cambiando su proceso de que inició hasta que terminó, de una manera en la cual uno dice, bueno, ¿por qué estamos acá? Sobre el tema de las críticas, se entienden, se aceptan, se aprenden, se agarran con H, como dicen, se van agarrando, y uno lo entiende. La mejor forma, la forma de hacerlo un poquito más ameno y entendible, es comunicando de manera clara, dando la cara, no sacándonos el lazo. Uno, cuando puede comunicar de manera clara y de manera precisa, estas son mis herramientas, uno también ayuda al manejo de expectativas. Y decir, bueno, yo hasta acá puedo, hasta acá no puedo, esto no puedo, ayuda. Obviamente que no pretendemos, porque nuestro trabajo no es hacer justicia para satisfacer a las personas. Nosotros tenemos que tomar decisiones que muchas veces gustan, muchas veces no gustan, a veces gustan a algunos, a veces gustan al otro, a veces no gustan a nadie, pero nuestro trabajo al final de cuentas es tratar de aplicar la ley y ser lo más justo posible en estas resoluciones. Yo siento que muchos de estos problemas que se dan y estas críticas infundadas tienen que ver con que el sistema judicial tiene un idioma propio, que para el que es de afuera, el que es lego en esto, es muy difícil de entender. Yo lo veo mirado de periodista, que nos vienen a hablar personas que están cursando casos y me dicen: ¿vos qué vas siempre? ¿Qué me quisieron decir cuando me dijeron que va a pasar esto? No es fácil entender su idioma. No es fácil entender el idioma, y eso es culpa nuestra. Eso es culpa 100% nuestra, 100% de abogados y abogadas, en los cuales a nivel universitario se nos premia. Se nos dice, mientras más difícil hablamos, este chico o esta chica más estudió. Entonces a nosotros se nos premia con esta lectura, con esta forma de hablar, con hablar en latín, una lengua que está muerta hace muchísimos años, mientras más complejos, pero eso está parte de nuestro trabajo. En nuestro trabajo tenemos que utilizar lenguaje claro, lenguaje sencillo, poder explicarnos, poder adaptarnos, poder hacernos entender, y esto se aplica en todos los foros en los cuales trabajamos, no solamente la cuestión penal juvenil o cuando trabajamos con niños y adolescentes, también la cuestión de violencia de género. Es parte de nuestro trabajo entender y demostrar y exhibir cómo trabajamos, cómo funcionamos, cómo nos damos a entender, y si hay que explicar, se explica, se entiende cómo se trabaja. Pero eso es parte también, nosotros somos víctimas de nuestra propia creación. Hay una figura que se creó ya hace un tiempo, en base a una ley que se está empezando a ver bastante ahora aquí en los tribunales, y es la figura del abogado del niño. ¿Me puedes ayudar a explicar cómo funciona? Porque esta es una figura que representa exclusivamente el interés del niño, no de los padres, no de nadie más. Correcto, eso es una herramienta que tiene un par de años a nivel nacional y que en la provincia de Córdoba es nueva, y también nosotros hemos sido pioneros a nivel provincia, porque la hemos implementado a partir incluso cuando la ley no estaba reglamentada. Con una gran colaboración del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Francisco se ha formado una lista en la cual permanentemente tenemos abogados disponibles, con capacitaciones, con un trabajo específico en niñez, porque la idea es brindar un abogado a los niños, adolescentes que tenga una especialidad en niñez, no cualquier tipo de abogado o abogada. Entonces el listado está disponible, nosotros en la audiencia o con carácter previo según corresponde le preguntamos, le explicamos, tenemos disponible un abogado para vos,
que no tiene ningún tipo de costo, en los cuales vos podés elegir. Si vos querés un abogado o una abogada, tenemos un listado, elegí cuál querés y si no vas a sorteo. Y a partir de eso, este abogado o esta abogada que sale seleccionada o que es elegida, lo que hace es representar únicamente los intereses del niño, que pueden coincidir o no con los intereses de papá y de mamá, y pueden o no coincidir con la otra figura también, que es la figura representante complementario, que en nuestro fuero lo representan, trabajan, lo que era anteriormente las asesorías letradas y que se llaman la defensoría juvenil. Pero es únicamente para su interés. Muchísimas gracias, doctor, por aclararnos un poco más el panorama de la ciudad y de cómo funciona tribunales para aquellos que, lamentablemente, cuando les toca ir, sienten que están en un mundo extraño. Bueno, muchísimas gracias por el interés, por esta primera entrevista, y bueno, ojalá que haya otras, y bueno, agradecer nuevamente al juzgado que me toca liderar hace ya casi 7 años, el juzgado de niñez, adolescencia, violencia familiar de género y penal juvenil de la sede, a todo el trabajo que ellos hacen permanentemente. Y bueno, y en esta semana es muy importante destacar que la ONU, a su lema anterior del año pasado, que es en las cuestiones de violencia de género, #no hay excusas, le han sumado algo fundamental, que tampoco hay excusas para la violencia digital, que es el tipo de violencia que más ha crecido en el último año. Acá en San Francisco registramos casos de violencia digital, sin nombrar, sin nada. Sí, registramos muchos casos, tanto a nivel de violencia doméstica o violencia de género, así como también en cuestiones penales públicas. Estamos viendo, no quiero hablar nada, pero algo parecido a algunos casos en los que ya que hubo en Córdoba, que salieron en la Hace luz. muchísimo tiempo que venimos trabajando con cuestiones de lo que son los ultrafalsos, los deepfakes, las cuestiones esas aplicaciones que terminan modificando imágenes, sacando ropa, y el 95% de las víctimas son mujeres. El tema de la IP, alguien me decía la otra vez, pero ¿cómo un delito si en realidad no es la persona? Sí lo es porque representa una imagen, sí lo es porque representa una forma lamentablemente mal llamada de pornografía infantil, lo que termina encubriendo y representando es una forma de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Un gusto, muchas gracias.